Buenos días con todos. Hoy día el Club de Redes Sociales hablará sobre el tema la pericia. Bueno, para empezar vamos a ver qué es la pericia. La pericia es un medio probatorio por el cual se intenta obtener para el proceso un dictamen fundado en especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, útil para el descubrimiento o la valoración de un elemento de prueba. Asimismo, el perito es el especialista que puede ayudar en la resolución de conflictos mediante la realización de una prueba pericial. Ahora hablaremos sobre la importancia de la pericia. La importancia de la pericia como medio probatorio es que el perito, como órgano de auxilio judicial, pone sus conocimientos a favor del proceso, porque la finalidad es que mediante las pruebas, las partes que acuden al Poder Judicial vean logradas sus expectativas, llegando a la verdad. Los tipos de pericia. Aquí podemos observar algunos tipos de pericia. En primer lugar, encontramos lo que es la pericia balística. Lo que hace es analizar el movimiento y efecto de proyectiles en tejidos para evaluar delitos. Además de esto, analiza desde un punto de vista físico y químico el movimiento de proyectiles. En segundo lugar, encontramos lo que es la pericia caligráfica. Es investigar desde un punto de vista caligráfico, un escrito, para determinar si existe una falsificación o alteración, lo que puede conllevar importantes responsabilidades civiles y penales. En tercer lugar, encontramos lo que es la pericia médica, que se entiende como actuaciones médicas mediante las cuales se asesora a la Administración de Justicia sobre algún asunto científico y técnico de esta naturaleza. El perito sería todo profesional que interviene en un juicio debido a sus especiales conocimientos. En cuarto lugar, encontramos lo que es la pericia psicológica. Una parte de la psicología que analiza, investiga, evalúa y diagnostica cualquier conducta o comportamiento de la persona implicada en un proceso judicial. Por último, encontramos lo que es la pericia psiquiátrica, que se trata de un documento de carácter clínico psiquiátrico, ordenado por la ley, que refleja la condición mental de un individuo y por medio del cual el psiquiatra cumple la finalidad de asesorar para la correcta administración de justicia. Como siguiente punto tenemos el objetivo de la pericia, la cual tiene como objetivo fundamental intentar lograr la convicción del tribunal respecto de los hechos que son técnicamente complejos o sobre aspectos especializados de hechos determinados. Es decir, que gracias a la prueba pericial, la cual es respaldada por personas expertas en la materia tratada, el fiscal y el tribunal podrán tener un panorama más amplio para definir criterios más certeros e indubitables para los fines de la actividad procesal. ¿Quién realiza la pericia? Las pericias son realizadas por los peritos, que son personas expertas en la materia y que proporcionan sus conocimientos técnicos científicos producto de su formación profesional al servicio de la justicia. Los peritos poseen acreditación certificada de sus habilidades y conocimientos, y estos serán los encargados de la investigación de las pruebas materiales y otros objetos que se obtienen durante la investigación de una causa penal, y se lleva a cabo en la forma procesal establecida por ley. Los conocimientos especiales de estos pueden ser en diversas ramas de la ciencia, el arte, ramas técnicas, entre otras, y permiten brindar conclusiones fundamentales a las preguntas que son formuladas y pueden surgirse durante la fase de instrucción preparatoria o durante la fase del juicio oral del proceso penal. En el siguiente punto vamos a hablar sobre cómo se hace una pericia. Primero está identificación y estructura de un informe pericial. Nos dice que todo informe deberá incluir un título que lo identifique de forma inequívoca, siendo además muy aconsejable que se incorpore una codificación alfanumérica. Por ejemplo, el número de DNI seguido de la fecha de elaboración del informe. Luego está la portada del informe, que nos dice que debe incluir un título y código de identificación del trabajo, el nombre del peticionario del mismo, incorporando en su caso el número de expediente y los datos del perito que redacte el informe, nombre y número de asociado o colegiado.
Luego tenemos la identificación del perito. Los datos a incluir en este apartado harán referencia tanto a la localización del perito, por ejemplo, nombre y apellido, domicilio, teléfono, fax, correo electrónico, etc., como a su razón de ciencia, estudios específicos sobre el encargo profesional y titulaciones académicas. Luego tenemos consideraciones previas a peritar. Nos indica que es importante decir cuáles son los datos de partida con los que se elabora el informe, advirtiendo de las consecuencias que puede implicar en el resultado final cualquier anomalía en la información recibida. Entonces tenemos también el método utilizado para la peritación. Se tiene que explicar utilizando un lenguaje simple y claro. Realizamos un informe para personas que no son expertas en la materia. También cuáles son las técnicas empleadas en el desarrollo del trabajo. El redactado ha de presentar y justificar las conclusiones a las que finalmente se llegue. También están las conclusiones derivadas del estudio. Por ejemplo, si se analizan defectos constructivos en una casa, se debe determinar el tipo de defectos que existen, la causa de los defectos, las posibles reparaciones que se pueden realizar y el importe económico de estas reparaciones. Por último, tenemos los datos de perito, fecha y firma. En la parte final del informe se incluirán los datos del perito, la fecha de realización del informe y la firma del perito. Ya en el último punto encontramos el caso práctico. Por ejemplo, en la pericia en el ámbito judicial. Nos dice que la pericia puede ser un estudio que se desarrolla un perito sobre un asunto encomendado por un juez, un tribunal o otra autoridad que incluye la presentación de un informe. Este informe puede convertirse en una prueba pericial y contribuir al dictado de una sentencia. El informe pericial siempre incluye una descripción detallada del objeto, la persona o la situación de estudio, la relación de todas las operaciones practicadas durante la pericia con su resultado, la enumeración de los medios científicos y técnicos que se realizaron para emitir el informe y las conclusiones. Por ejemplo, nos dice que el juez está esperando los resultados de la pericia para pedir la detención del sospechoso. Luego está que Ramírez quedó en libertad ya que la pericia demostró que nunca disparó el arma. Otro ejemplo está que debido a la falta de preservación de la escena del crimen, el juez consideró que las pericias no arrojarán un resultado contundente. Y ya por último ejemplo está la pericia confirma que el coche iba a más de 150 km por hora. Ya por último, para ponerlos en contexto, sobre un accidente de tráfico podría ir de la siguiente manera. El destinatario del informe pericial. Acá se puede identificar a la persona o ente jurídico que lo ha solicitado. En el tipo de informe pericial, acá se tiene que indicar el tipo de informe que se esté elaborando, por ejemplo, un informe pericial criminal, pericitación económica, informe forense, reconstrucción del accidente, etc. En los antecedentes se tiene que indicar de forma breve los hechos acontecidos. Documentos de inspecciones. Se suele incluir la lista con toda la documentación utilizada en las inspecciones realizadas de forma física por parte del perito. Por ejemplo, en un accidente de tránsito se inspecciona el vehículo y el entorno del accidente en caso de existir daños personales. También se debe reconocer al involucrado de forma que se identifiquen las lesiones sufridas. Daños materiales o lesiones. Después del análisis de los documentos y las inspecciones realizadas se indicarán por un lado los daños materiales de los vehículos y por otro las lesiones de las personas involucradas en el accidente. Conclusiones obtenidas en el informe. Acá se trata de la parte más importante del informe pericial en la que se tiene que quedar claro el dictamen pericial del técnico. Reparación o tratamiento de lesiones. Se indica la forma de tratar las lesiones y de reparar los posibles daños. Luego está la valoración económica, donde se indica por un lado el coste de la reparación de los vehículos y por otro el coste de los tratamientos necesarios para que se recuperen las personas. Luego tenemos la documentación adjuntada. En el anexo del informe pericial se tiene que incluir las copias de todos los documentos examinados. Normalmente se utilizan en juicios para contribuir con una perspectiva más especializada que le sirva de ayuda al juez en la toma de decisiones. Por ejemplo, en un accidente de tráfico con daños personales se necesita un informe que los evalúe. El contenido del informe varía según la temática estudiada. Eso ha sido todo por el tema de hoy y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.